Hermanos y hermanas, en este 20º domingo después de Pentecostés, en tiempo ordinario, en el calendario de la iglesia, en el calendario litúrgico de la iglesia, les saludo con gran gozo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor sea con ustedes. Hermanos, sean todos bienvenidos a la Iglesia Jesús. Es un gozo, como les decía, tenerles a cada uno de ustedes en la iglesia esta tarde. Bendito sea el Señor que nos concede este privilegio. Bueno, quisiera simplemente recordarles algunos asuntos muy importantes. Número uno, recuerden que cuando cuando venimos al culto en la tarde, les animamos a las 11 de la mañana a ver la clase del Credo de los Apóstoles a través de Tercer Milenio. Si vienen en la mañana, pues a las 6 de la tarde, entonces ver esta clase. Ahora bien, para esta semana les recuerdo que el martes a las 7:30 tenemos estudio bíblico del libro de los Salmos. 7:30, esperamos que no haya fallas en el internet como el martes pasado. Ha estado muy malo el servicio últimamente. Y eso es que compramos pues algo para tener el internet directamente de satélite y no del Wi-Fi. Y ni así, está muy malo últimamente. Bueno, como las calles de Progreso, ¿verdad? Bien, les recuerdo que también el viernes, 8 de la noche, jóvenes, conéctense, les van a enviar los datos para la reunión del viernes. Y sábado, IGES Kids a las 11 de la mañana. Este domingo que viene, si Dios lo permite, hay dos cosas que debe recordar para ese domingo. Número uno, bueno, la gran noticia de que retrasamos nuestros relojes una hora. Horario de invierno empieza el próximo domingo. Antes de dormir el sábado que viene, por favor regrese su reloj y usted sentirá muy rico al despertar ese domingo cuando vea, tengo una hora más. Entonces no se le vaya a olvidar, es el próximo sábado en la noche, cuando se vaya a dormir, cambie todos sus relojes. Por otro lado, ese domingo vamos a celebrar la Reforma, será el domingo de la Reforma. Y entonces, bueno, debido a que no podemos tener nuestra celebración usual, pues vamos a tener ese énfasis el próximo domingo, y el siguiente martes, no este que viene, pero el siguiente, tendremos una mini conferencia de la Reforma virtual, por supuesto. Bueno, debo anunciarles también, estén pendientes, vamos a tener una conversación con Rich Dilworth. Oramos por él, es un misionero en África, junto con su familia, fue mi compañero en el seminario, algunos lo conocen, estuvo aquí un par de veces y ahora está de regreso en Estados Unidos por un tiempo, y aprovechando que está por aquí, pues vía Zoom y nuestro canal que se llama IGES Live, tendremos una noche con Rich Dilworth para que él nos cuente de su ministerio y para que ustedes puedan hacer preguntas y podamos orar por él. Estén pendientes, por favor, de esta actividad que será una bendición. Bien, entonces, a todos aquellos que hayan cumplido años esta semana, ¿alguno de ustedes cumplió años, hermanos? ¿Ninguno de ustedes? ¿Aniversarios de boda? Tampoco. Bueno, pero de todas maneras, David, por supuesto, David cumplió ciertamente. ¿Cómo va a ser que se me olvide, verdad? Cintia y David, felicidades por su segundo aniversario de bodas. Qué bueno. Del lado anglo de la iglesia, la hermana Kim Barr cumplió años. Bien, son todos los anuncios. Estamos un poquito retrasados esta noche por algunas cuestiones técnicas, pero bueno, vamos entonces a iniciar y vamos a escuchar el llamado a la adoración. Esta noche el llamado a la adoración viene del Salmo 103, que es un salmo de David. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades,
ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Amén. Vamos a estar de pie para orar, por favor. Señor misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia, estamos ante tu presencia para alabarte. Te alabamos, Señor, por quien tú eres y también por lo que has hecho por nosotros en Cristo. Señor, con toda facilidad, con suma facilidad, pudiéramos encontrar 10,000 razones para alabarte. Oh Señor, pero te queremos alabar en particular porque eres un Dios misericordioso y lleno de gracia. Recibe, Dios Trino y Uno, la adoración que te ofrecemos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Alabemos al Señor. Despertar, alma exaltada.
rico en amor y lento para airarse, porque Él es quien perdona todos nuestros pecados. Confesemos al Señor nuestros pecados orando juntos. Oh Señor, perdona todos mis pecados, de omisiones y comisiones, de dureza de corazón, de incredulidad, de presunción, de soberbia, de deslealtad a las almas de los hombres, de la falta de decisiones valientes en la causa de Cristo, de falta de celo sincero para su gloria, de deshonrar tu gran nombre. Perdona todos mis pecados, conocidos e ignorados, sensibles e insensibles, confesados e inconfesos, recordados u olvidados. Oh buen Señor, escucha, y al escuchar, perdona. Amén. En nombre de Jesús, amén. Así como está, por favor, tome unos momentos para orar en silencio, confesando sus pecados. Padre, te rogamos que escuches nuestra oración, porque oramos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, tengo noticias de gran gozo para todos ustedes. Y estas noticias de gran gozo vienen de la palabra de Dios. Por lo tanto, escuchen, reciban y crean la promesa del Evangelio para todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y confían en Cristo y solamente en Cristo para el perdón de sus pecados. Dice el apóstol Pablo en Tito 3, donde primero habla de la clase de vida que vivíamos antes de ser alcanzados por la gracia de Dios. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Creyentes en el Señor Jesucristo, escuchen lo que la palabra de Dios dice y regocíjense al creer la promesa del Evangelio. Creyente en Cristo, la Biblia nos dice que cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, dice, nos salvó, le salvó a usted creyente, pero no por alguna obra que usted hubiese hecho, sino por su misericordia, dice el apóstol Pablo, por su misericordia, y por lo tanto, habiéndole salvado, le justificó por su gracia, para que usted fuese heredero conforme a la esperanza de la vida eterna. Así que, hermanos y hermanas creyentes en el Señor, por la autoridad de la palabra de Dios y solamente por lo que la palabra de Dios dice, como ministro de la palabra y los sacramentos, como ministro del Evangelio, es mi gozo pronunciar perdón sobre todos los que se arrepienten verdaderamente de sus pecados y confían en Cristo. Así que, hermanos, regocijémonos, porque en Cristo somos perdonados. Amén. Cantemos de la misericordia de nuestro Dios. Tu
impreso en su corazón en gracia indeleble de amor. Y por eso jamás, jamás se ha de borrar. Amados hermanos, por la misericordia y gracia de nuestro Dios, hemos sido perdonados en Cristo. Así entonces, que la paz de Cristo sea con todos ustedes. Bueno, sabemos que no podemos dar físicamente la paz, pero puede voltearse y con gozo decir a sus hermanos que la paz de Cristo sea con ustedes. A menos que usted esté en la misma casa, sí puede hacerlo físicamente. Pero con gozo dígale a sus hermanos que la paz de Cristo sea contigo. Confesemos, hermanos, nuestra fe a través del credo niceno. Confesemos juntos. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creemos en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Gloria demos al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu, como eran al principio, son hoy y habrán de ser eternamente. Amén. Tome su asiento, por favor. Acompáñeme en oración al trono de la gracia de nuestro Dios. Oremos. Señor Dios, Señor misericordioso, Señor lleno de gracia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, recibe la gratitud de tu pueblo. Una gratitud y alabanza que se manifiestan de manera visible y tangible a través de las ofrendas, los diezmos y de esta primicia, Señor, que ha sido traída ante tu presencia como un símbolo de la adoración de nuestras vidas, del sacrificio vivo de nuestras vidas ofrecido a ti en adoración. Porque tú eres el Señor del pacto y nosotros somos tus siervos. Por eso es que nos presentamos delante de ti con nuestros tributos, rogando que sean de tu agrado. Señor, también queremos agradecerte por las bendiciones que has dado a la familia de la Iglesia Jesús. Si bien ha sido un tiempo de gran dificultad, no solo por la pandemia, sino por estos temporales recientes, estamos agradecidos, Señor, porque tú estás preservando nuestras vidas. Si bien hay dificultad, si bien hay escasez en algunos casos, si bien hay enfermedad, pero tú sigues bendiciendo, Señor. Gracias te damos por David y Cintia, por su aniversario de bodas, por la hermana Kim Barr, por su cumpleaños. Y Señor, gracias por cada familia aquí presente y representada. Gracias, Señor, por cada persona,
por los niños, jóvenes y adultos que esta tarde, noche se han congregado. Gracias por cada uno de ellos. Gracias por los que han regresado después de un tiempo y están aquí por primera vez. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias. Padre, pedimos por la familia entera de la Iglesia Jesús, nuestra misión en Mérida con el pastor Alfonso, Diana, su esposa, y los líderes y toda la congregación allí. Pedimos por nuestra iglesia hermana en DeLand, Florida, por el pastor Deren, por toda su familia, por el pastor Tim, su familia, los ancianos, diáconos y toda la congregación, por los enfermos en la misión, los enfermos en nuestra iglesia hermana. Señor, te rogamos que bendigas el lado anglo de esta iglesia y a los hermanos que están en otras partes, ahora en Estados Unidos y en Canadá. Bendícelos. Rogamos por nuestra hermana Ruth, que tuvo un accidente. Al caerse se dislocó el hombro, Señor. También se rompió el húmero y un hueso del pie. Señor, te rogamos que ella pueda sanar por completo. Te rogamos también que tú seas con cada familia que está padeciendo necesidad. Señor, que el pan no falte en casa, pero no solo el pan material, sino el pan espiritual sobre todo. Te rogamos por aquellos que se han alejado de la iglesia. Te rogamos por aquellos que están teniendo conflictos. Te rogamos por aquellos que están desanimados. Señor, te rogamos que tu Espíritu pueda darles consuelo y ánimo y traer a aquellos que se han alejado de vuelta a la iglesia. Señor Padre, también estamos rogando por nuestra comunidad, por la ciudad de Progreso. Te pedimos en el nombre de Jesús que esta iglesia entienda que la pandemia no debe poner en pausa nuestro ministerio hacia la comunidad. Señor, te pedimos que podamos estar compartiendo el Evangelio y estar haciendo obras de misericordia. Padre, te rogamos también por la autoridad de este puerto, su alcalde, su cabildo, el departamento de policía, nuestra hermana Lupita en particular. Te rogamos también por el gobernador del estado. También te rogamos por el gobierno federal. Te rogamos por las Fuerzas Armadas y en particular don Ignacio Reyes, Señor, quien él sirve ahí. Padre, te pedimos por la iglesia en todo el mundo. Te rogamos por la iglesia sobre todo en lugares difíciles, en lugares duros, en lugares donde hay persecución por causa de tu nombre. Te rogamos que haya alimento, que haya sustento, pero sobre todo que tú protejas y cuides de tu iglesia. Ahora, Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo abra nuestros oídos y nuestro corazón para recibir con humildad y mansedumbre tu palabra al ser esta leída públicamente. Señor, concédenos entonces un corazón reverente y que tiemble ante tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Buscamos en nuestras Biblias la primera lectura que la encontramos en el libro de Isaías, profeta Isaías, en el Antiguo Testamento. Y voy a invitar a que, puesto de pie, escuche. Voy a leer del verso 9 al verso 13. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre la cabeza de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabra de libro sellado, el cual si dijeren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Nuestra segunda lectura en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, verso 28 al verso 32. Mateo 21,
28 al 32. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Sí, Señor, yo voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerlo. Esta es la palabra de Dios. Gracias sean dadas a Dios. Quiero invitarle a abrir su Biblia, por favor, en el Evangelio de acuerdo a Mateo, capítulo 21, versículos 28 hasta el 32, para continuar la exposición del Evangelio de acuerdo a Mateo. Una vez que encuentre esta lectura, le voy a pedir, por favor, que usted me acompañe en oración. Oremos. Gracias te damos, Señor, porque nos has permitido escuchar la lectura de tu palabra. Y ahora, Señor, estamos rogando tanto por el que escucha como por el que predica, porque ambos están necesitados de tu gracia. Y queremos rogarte entonces que concedas al predicador hacer una exposición fiel, clara, sana, de tu palabra, y permite que cada uno de nosotros que escuchamos esa exposición podamos, Señor, recibir tu palabra, creer tu palabra y responder también en obediencia a tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Bueno, no sé si el nombre John Wesley sea un nombre familiar para usted, probablemente no, pero John Wesley es una de estas figuras célebres de la historia de la iglesia. Junto con su hermano Charles Wesley, son considerados como, digamos, precursores, fundadores quizá del metodismo, pero con toda seguridad a ellos se les identifica como parte de ese movimiento en la historia de la iglesia que se conoce como el pietismo. Bueno, John Wesley escribe en su diario personal el 24 de mayo de 1738 lo siguiente: como un jovencito en la familia de un clérigo, yo había sido cuidadosamente enseñado que la salvación solamente podía ser obtenida al guardar todos los mandamientos de Dios. Yo esperaba ser salvo por, número 1, no ser tan malo como otras personas. Número 2, por tener una clase de religión. Y número 3, por leer la Biblia, ir a la iglesia y decir mis oraciones. Yo no tenía duda de que yo era un buen cristiano. Bueno, yo fui eventualmente, dice Wesley, ordenado como un ministro, y entonces viví una vida muy estricta. Yo no omití ninguna clase de autonegación, pero esto no me trajo ninguna paz con Dios. Bueno, yo me convertí en capellán para las colonias o a las colonias americanas, y entonces vine a estar bajo la influencia de los cristianos moravos. Y en mi retorno a Inglaterra en ese enero, me di cuenta de que de lo que yo carecía era fe en Jesucristo. Y yo estaba resuelto a renunciar a toda dependencia en mis propias obras de justicia o a toda dependencia en mi rectitud
y en lugar de ello, volverme a Cristo en fe salvadora. Una plena confianza en la sangre de Cristo derramada por mí. Yo finalmente supe que había sido engañado, de que estaba engañado, y fui convertido cuando mi corazón fue extrañamente calentado dentro de mí y una seguridad me fue dada de que todos mis pecados habían sido quitados de mí. Bueno, permítame nada más resaltar una de las frases que Wesley escribe en esta entrada de su diario personal. Y me refiero a la frase que él menciona aquí: yo me di cuenta de que había estado engañado. Bueno, no hay engaño, hermanos, como el autoengaño. No hay mayor engaño, no hay más grande engaño que el autoengaño. Como Lewis Smith lo pone, primero nos engañamos a nosotros mismos y entonces nos convencemos a nosotros mismos de que no nos estamos engañando a nosotros mismos. Una vez más, primero nos engañamos a nosotros mismos y entonces nos convencemos a nosotros mismos de que no nos estamos engañando a nosotros mismos. Bueno, este quizás sea el caso de alguno de nosotros aquí esta noche, pero con toda seguridad esto era el caso de las autoridades religiosas quienes cuestionaron la autoridad del Señor Jesucristo. Así que Jesús responde diciéndoles 3 parábolas. Como un comentario del Evangelio de Mateo nota correctamente, es importante que entendamos que estas 3 parábolas, aunque de algún modo son distintas la una de la otra, fueron puestas juntas, una junto a la otra, por Mateo para tener un mayor impacto. Bueno, todas estas parábolas, las 3 parábolas, se dirigen en contra de los líderes religiosos. Y todas estas tienen el interés central, un interés central acerca de quién es el verdadero pueblo de Dios. Bueno, hay también un tema que puede ser hallado en estas 3 parábolas, en todas ellas, es decir, el tema del fracaso y del rechazo del Israel oficial. Y este es un tema recurrente en el Evangelio de acuerdo a Mateo. Y ocurre, por supuesto, más que en los otros evangelios. Y ese tema puede ser hallado, el tema del rechazo, el tema del fracaso y el rechazo del Israel oficial puede ser hallado en Mateo 3, 7 al 10, en Mateo 8, 11 al 12, en Mateo también 12, 38 al 42, nuestro pasaje, también en nuestro pasaje, pero bueno, en 13, 10 al 17, en 15, 1 al 9, en 16, 5 al 12, para mencionar algunos. Y este tema alcanza su expresión más explícita en el capítulo 21, versículo 43, donde el Señor Jesucristo dice lo siguiente: por tanto les digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Qué palabras más escalofriantes? Escúchelas de nuevo. El reino, dice Jesús, les será quitado a ustedes y será dado a otras personas, a personas que en verdad den fruto. Bueno, este tema también se halla de manera implícita en la creciente tensión que había entre el Señor Jesús y las autoridades religiosas. Y también se halla en algo de la enseñanza de Jesús, la cual afirma que el verdadero Israel debe ser hallado ahora, o para decirlo de otra manera, es hallado ahora en Él mismo. Él es el verdadero Israel y en aquellos que
le siguen. Bueno, aún más, este tema fue representado, fue de alguna manera representado de forma visible por el Señor Jesucristo en esos actos deliberadamente simbólicos de la llamada limpieza del templo, pero también de la maldición de la higuera llamada higuera estéril. Bueno, este tema aparecerá con más fuerza todavía en las acusaciones y denuncias de Jesús en contra de los escribas y fariseos en el capítulo 23 y alcanzará su culminación en la predicción de la destrucción del templo en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Así entonces, como dice el comentarista neotestamentario Knox Chamberlain, este trío de parábolas dan voz al juicio de Dios en contra de Israel, especialmente en contra de sus líderes por su rechazo de Jesús. Y como sabemos, la primera de estas tres parábolas se conoce como la parábola de los dos hijos. En ella el Señor Jesús enseña una verdad muy importante, la cual debemos tomar con absoluta seriedad. Y esta es la verdad: ya que el verdadero Israel, el verdadero pueblo de Dios, ahora es hallado en aquellos que se arrepienten y creen en Jesús, debemos asegurarnos de que somos verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Una vez más, ya que el verdadero Israel, el verdadero pueblo de Dios ahora es hallado en aquellos que se arrepienten y creen en Jesús, debemos entonces asegurarnos de que somos verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Como nuestro Señor Jesús, a través de Mateo, por supuesto, nos enseña esta verdad crucial. Bueno, al hacer un contraste entre dos clases de personas, y al hacer este contraste, el Señor Jesús resalta la realidad irónica de que algunos que piensan estar incluidos en el verdadero pueblo de Dios, en realidad están excluidos o serán excluidos, y algunos que son excluidos o que están excluidos del verdadero pueblo de Dios serán incluidos en el pueblo del pacto de Dios. Veamos estas dos verdades una por una. En primer lugar, debemos asegurarnos de que somos verdaderos discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque aquellos que desobedecen y le rechazan son excluidos del verdadero pueblo de Dios. Esta primera verdad la encontramos en toda la parábola, es decir, versículos 28 al 32. Tenga su Biblia con usted para seguir la predicación de la palabra. Antes de que expliquemos y apliquemos esta primera verdad, es necesario, ocuparnos de un par de asuntos. En primer lugar, debemos notar que esta parábola está directamente relacionada con el cuestionamiento de la autoridad de Jesús en el pasaje anterior. Hay dos elementos que nos hacen ver que este es el caso, y estos elementos, por supuesto, los encontramos en nuestro texto. Primero que nada, la pregunta de Jesús en el versículo 28. Dice Jesús: pero ¿qué les parece? Bueno, implícito está, ¿qué les parece a ustedes? Nuestro Señor Jesús, al hacer esta pregunta, claramente indica que la parábola es dirigida en contra de los principales sacerdotes y los ancianos, esto es, las autoridades religiosas de Israel, quienes cuestionaban la autoridad del Señor Jesucristo, como vimos la semana pasada. Y en segundo lugar, por favor, note usted que Jesús, al aplicar esta parábola, continúa hablando acerca de Juan el Bautista en el versículo 32. Note usted allí esa referencia cuando dice: porque vino a ustedes Juan en camino de justicia. Juan ahí, por supuesto, es una referencia a Juan el Bautista. Así entonces,
Juan el Bautista, o más precisamente la actitud de estos líderes religiosos hacia Juan el Bautista, parece ser el link, el enlace entre estos dos pasajes. Pero hay otro asunto que debemos considerar por un momento, y es que hay un problema textual asociado con los versículos 29 al 31. Un problema textual que encontramos en diferentes variantes, si usted quiere, de lectura, en diferentes versiones de este pasaje. Algunas versiones nos dicen que el primer hijo inicialmente está de acuerdo con ir a la viña, sin embargo terminan oyendo, mientras que el segundo hijo rehúsa ir, pero al final termina yendo a la viña. Y en algunas versiones entonces es el último, es decir, el segundo, quien hace la voluntad del Padre. Pero otras versiones nos dicen que, bueno, es el primer hijo, como en el caso de la Reina Valera, que inicialmente rehúsa ir, pero luego va, y es el segundo hijo quien dice, sí Señor, sí voy, pero termina no yendo. Bueno, entonces en estas versiones el primer hijo es quien hace la voluntad del Padre. Mientras que es muy difícil determinar cuál de estas dos está en lo correcto. Bueno, algunos eruditos neotestamentarios confiables, muy confiables, señalan que a pesar de la noción que ha ganado mucha popularidad de que, bueno, el primer hijo debe ser aquel que dijo sí, pero luego no fue, y el segundo dijo no, pero luego sí fue, porque dicen entonces esto concuerda con lo que Jesús enseña en la parábola del hijo pródigo. Recordarán ustedes que el primer hijo, el hijo mayor en esa parábola, es quien termina excluido, quien termina fuera de la casa del Padre, quien rehúsa la invitación de gracia del Padre. Sin embargo, pareciera ser que la evidencia textual apunta a que en este caso la Reina Valera esté en lo correcto. Y algunos dirán, ¿y por qué no? Si esta es la versión que Dios inspiró. Bueno, entonces leemos aquí que en el versículo 28 y 29, un hombre tenía 2 hijos y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo dijo, no quiero, pero luego después arrepentido fue. Así que pareciera ser que esta es la versión más cercana al original. De cualquier manera, contrario a lo que pudiera parecer, la diferencia entre estas dos variantes de lectura o en estas diferentes traducciones, la diferencia en realidad no afecta la esencia de la parábola por las siguientes razones. Primero que nada, no se dice explícitamente, no se identifica a los hijos explícitamente como menor y mayor. Y por supuesto, la edad de los hijos no es esencial para la interpretación de esta parábola. Y también la parábola no parece implicar que el padre se acerca al segundo hijo solamente después de que el primero haya rechazado o haya rehusado obedecer. Lo que es más, como dice Don Carson, no hay nada en lo absoluto que sugiera que solamente un hijo era necesitado en la viña. O sea, no es que el padre no le quedó más remedio que ir al segundo porque el primero no fue, sino que la orden fue para los dos. Bueno, lo que sí es claro es que en la parábola el padre representa a Dios. Pero ¿quién es representado por el primer hijo? ¿Y quién es representado por el segundo hijo? Bueno, el hecho de que a ambos se les pide ir a la viña, a trabajar en la viña, pues nos dice que todo Israel se tiene en mente. Por cierto, la viña era un símbolo de Israel. Entonces, el hecho de que a ambos se les pide ir a la viña nos dice que Jesús tenía en mente todo Israel en su totalidad, es decir, los líderes religiosos de Israel, pero también el pueblo de Israel, que por supuesto incluiría a los marginados, a los rechazados, tales como los publicanos o recolectores de impuestos y las prostitutas. Sin embargo, debemos notar que
la parábola hace un contraste entre ustedes, es decir, las autoridades religiosas de Israel, y los publicanos o recolectores de impuestos y las prostitutas, que por cierto eran el grupo poblacional más despreciado y más despreciable ante la vista, ante los ojos de las autoridades religiosas y también, por supuesto, ante la vista de gran parte de la sociedad judía de ese tiempo. Así que, a la luz de todo esto, concluimos que Jesús dirigió esta parábola primero y ante todo a los líderes religiosos de Israel, no solamente por la crítica constante que ellos hacían a Cristo por su asociación con esta clase despreciable de gente. Una y otra vez le criticaban por andar con pecadores. Pero más aún, por supuesto, nos muestra la parábola que esta está dirigida a estos líderes religiosos debido principalmente a su fracaso en reconocer la actividad salvadora de Dios en la persona y ministerio de Jesús, a la cual esos marginados y rechazados sí respondieron. Y el punto de esta parábola es que los religiosos son excluidos del reino de Dios, mientras que los rechazados, los marginados, aquellos que son las personas más improbables de convertirse, estos entonces, a diferencia de los otros, son incluidos en el reino de Dios. Y esto es señalado por lo que Jesús dice en el versículo 31, cuando Él dice: de cierto, dice Jesús, de cierto les digo que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. Mateo usa una palabra que en la Reina Valera se traduce como van delante de ustedes. Sin embargo, la palabra que Mateo usa no se refiere tanto a, precedencia, es decir, un orden, primero entran estos y luego ustedes. No, más bien la palabra se refiere a desplazamiento, es decir, una mejor traducción sería, de cierto les digo, como dice Jesús, que los publicanos, recolectores de impuestos, y las rameras van no delante de ustedes, sino en lugar de ustedes al reino de Dios. En lugar de ustedes. Imagínense la reacción ante lo que Jesús dijo. Algo más debe ser notado. Y es muy interesante que Mateo usa reino de Dios en lugar de su usual reino de los cielos. Recordará usted que Mateo es un evangelio escrito para una audiencia mayoritariamente judía. Y puesto que los judíos no veían bien el pronunciar o el mencionar el nombre sacrosanto, sagrado de nuestro Dios, usaban otras expresiones como un equivalente o como un sustituto. Por lo tanto, en lugar de decir reino de Dios, Mateo decía reino de los cielos. Pero en este caso, Mateo usa reino de Dios, y quizá lo hace para señalar que este rechazo de los líderes religiosos, Mateo enfatiza que este rechazo de los líderes religiosos era un rechazo personal. En otras palabras, Mateo enfatiza la naturaleza personal de la respuesta de estos líderes religiosos al ministerio de Jesús. En otras palabras, lo que está diciendo Mateo es que al rechazar a Jesús, al rechazar el ministerio de Jesús, de hecho estaban rechazando a Dios mismo. Ahora bien, que estas autoridades religiosas fuesen rechazadas era impensable. ¿Por qué? Porque ellos eran vistos como el ejemplo de quinta esencia de moralidad y piedad. ¿Por qué? Porque así aparentaban ser. Sin embargo, su religiosidad consistía solamente de palabras. Verá usted, así como el hijo en la parábola que primero dijo, sí Señor,
pero después rehusó obedecer, los escribas y fariseos y líderes religiosos eran personas que daban la impresión de ser meticulosa y celosamente obedientes a la ley de Moisés, pero en realidad estos eran personas, como Jesús denuncia en Mateo 23:3, que predican pero no practican. Y esto es algo a lo cual somos susceptibles los pastores y predicadores. Eran personas que dicen pero no hacen. Y recordará usted, por favor, lo que Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Cómo dice este hijo? Sí, Señor. Pero luego no fue. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces nosotros notamos que el énfasis de esta parábola está en lo que hacemos. En otras palabras, no es nuestro discurso religioso lo que cuenta, sino lo que cuenta ante Dios es nuestra obediencia. No estoy diciendo que nos ganamos la salvación por medio de nuestras obras, pero sí estoy diciendo, como Santiago afirma en Santiago 1:22, pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose así a ustedes mismos. Y de hecho, en verdad estos líderes religiosos se estaban engañando a sí mismos. Y esto es claro por el hecho de que cuando Jesús les preguntó en el versículo 31, a ver, dígame por favor, dice: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Bueno, ellos respondieron: el primero. Por supuesto que estos ancianos y sacerdotes y escribas se identificaban a sí mismos con el primer hijo, con el hijo obediente. Ellos creían que el hijo obediente les representaba a ellos en la parábola. Pero justo cuando estaban listos para darse una palmadita en la espalda y para felicitarse el uno al otro, justo cuando estaban listos para gritar así con orgullo: amén, predícalo hermano, predícalo, Jesús suelta la bomba de nitrógeno ahí, suelta la bomba y les dice: adivinen qué, noticia de última hora, ustedes no son ese hijo obediente. Ustedes no son ese hijo obediente, les dice Jesús. Lo que es más, de hecho, ustedes son el hijo desobediente de la parábola. Y usted y yo quizá podemos oír el tensar de los músculos del cuello y de la quijada y los músculos faciales cuando Jesús dijo estas palabras. Pero Jesús dice: hey, todavía no he terminado. ¿Quieren saber quién es el hijo obediente en la parábola? Los publicanos y las prostitutas, es decir, las personas que estas autoridades religiosas despreciaban más y que consideraban indignas y como excluidas del verdadero pueblo de Dios. Así que Jesús dice en el versículo 31: en verdad les digo que los publicanos o recolectores de impuestos y las prostitutas van en lugar de ustedes al reino. Imagínense la reacción ante las palabras de Jesús. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a decir tal cosa? Pero Jesús no ha terminado. Oh no, Jesús dice: ¿quieren saber por qué ustedes son o están excluidos y quieren saber por qué no están incluidos en el reino? Y Jesús dice en el versículo 32, léalo conmigo: porque, ahí está la razón, porque vino a ustedes Juan el Bautista, esto es, en camino de justicia y no le creyeron, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y ustedes viendo esto no se arrepintieron después para creerle. Bueno, ellos fueron rechazados porque atestiguaron el camino de justicia, una expresión semítica que quiere decir
el camino correcto, el cual fue modelado tanto en la vida como en el ministerio de Juan el Bautista y por supuesto de Jesús. Y a pesar de ello, no creyeron en lo que Juan decía, no le creyeron a Juan, sino que le rechazaron, lo cual, por cierto, era exactamente lo que estaban haciendo en relación con Cristo. Ya que Juan fue el precursor de Jesús, ya que Juan vino para preparar el camino para Jesucristo, rechazar a Juan era rechazar a Cristo mismo, como él lo dice en el pasaje anterior. Pero lo que es más, aunque ellos atestiguaron la admirable, maravillosa gracia de Dios hacia los espiritualmente desheredados, ellos no se arrepintieron y no creyeron. Así que ellos estaban doblemente condenados, como dice alguien, porque ellos permanecieron insensibles, impenetrables, inmunes a la gracia, la cual era evidenciada tanto en el ministerio de Juan como también en los efectos en la audiencia de Juan, es decir, entre ellos publicanos y prostitutas, pecadores. Bueno, hermanos, al ver, o mejor dicho, al escuchar a Jesús aplicar y explicar esta parábola, condenando la hipocresía de los líderes religiosos de Israel, será mejor que usted y yo echemos un vistazo profundo, una mirada dura, sobria, honesta a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Jesús va a excluir de su reino. Jesús va a excluir de su reino a aquellos que dicen, pero no hacen. Y esto, por supuesto, es la esencia de la hipocresía. Y esto es muy peligroso, porque como alguien lo nota, la hipocresía te hace inmune a la gracia. La hipocresía te hace inmune a la gracia. El hipócrita quiere pretender que él está bien, él quiere pretender que él es justo, que él es recto, quiere pretender que está en una relación correcta con Dios, aun cuando no lo está, y por lo tanto se hace inmune a sí mismo hacia la gracia o a la gracia de Dios, la cual está esperando para ser derramada sobre todos aquellos que simplemente admiten que están en necesidad de un Salvador. Pero verá usted, la oferta, el ofrecimiento de un Salvador no significará nada para usted si usted no piensa que necesita un Salvador, o para decirlo de otra manera, si usted no piensa que necesita un Salvador, entonces la oferta de uno no significará nada para usted. Si usted no cree, no piensa que necesita perdón de pecados, entonces que algún predicador se pare y hable por media hora, 40 minutos acerca de las glorias del perdón de Dios ofrecido a través de Jesucristo, no significará nada para ti, nada para usted. Vaya, esto es lo que la hipocresía nos hace. La hipocresía nos hace inmunes al mensaje de gracia. Y oro, hermanos, que ninguno de nosotros estemos en la situación de esos líderes religiosos que estaban engañándose a sí mismos en pensar que ellos eran parte del verdadero pueblo de Dios cuando en realidad no lo eran. Sería una tragedia que algunos de nosotros aquí terminara siendo excluido del reino de Dios debido a una religión la cual no es nada más que un mero servicio de labios a Dios. Por lo tanto, pregúntate a ti mismo, pregúntese a usted mismo las siguientes preguntas. ¿Obedezco la palabra? ¿Obedezco la palabra de Dios? ¿O simplemente la escucho cada domingo, pero no hago absolutamente nada de lo que la palabra dice? ¿Soy un oidor, pero no un hacedor? Por otro lado, ¿me considero ser un miembro del verdadero pueblo de Dios, a pesar de mi continua desobediencia a la palabra? Cuando la gracia es predicada, cuando la gracia es ofrecida, yo pienso en aquellos pecadores que sí la necesitan, esos pecadores que están ahí afuera, los que no vinieron al culto. Cuando la gracia
se predica, se ofrece, reconozco que yo estoy en necesidad de la gracia salvadora de Dios? ¿O es que ya he llegado a estar inmune a la gracia de Dios? ¿Soy un verdadero seguidor de Cristo, un verdadero discípulo de Jesús? ¿O rechazo su autoridad sobre todas las áreas de mi vida? Usted y yo, tú y yo, necesitamos responder a estas preguntas con una profunda honestidad. Porque, amados hermanos, hay quienes piensan que están incluidos en el pueblo de Dios, en el verdadero pueblo de Dios, pero que finalmente terminarán siendo excluidos del pueblo de Dios, del reino de nuestro Dios. Pero las buenas noticias, hermanos, es que este texto nos muestra el otro lado de la moneda. Ciertamente algunos que piensan estar incluidos son excluidos, pero también hay aquellos, hermanos, que son considerados, hermanos, que son considerados como que están excluidos, como que son indignos. Y en particular, esto lo piensan los profesantes religiosos, orgullosos, arrogantes, autoengañados, quienes al final, como hemos visto, serán excluidos del reino, mientras que esos marginados, indignos e improbables conversos serán incluidos. Por lo tanto, verdad número 2 y última, debemos asegurarnos que somos verdaderos discípulos de Jesús, porque aquellos que se arrepienten y creen en Él son incluidos en el pueblo de Dios. Los mismos versículos 28 al 32. Es obvio ya que el segundo hijo en la parábola, mejor dicho, el primer hijo en la parábola, el segundo representa a las autoridades, pero el primer hijo en la parábola, es decir, el obediente, representaba a pecadores que inicialmente rechazan a Dios, pero que después se arrepienten y obedecen. Jesús menciona publicanos o recolectores de impuestos y prostitutas en el versículo 31. Estos dos, como le dije, representaban la gente más despreciada, más despreciable en la sociedad judía en tiempos de Jesús. Por otro lado, no por otro lado, sino más bien los publicanos o recolectores de impuestos eran odiados porque eran empleados de los romanos, y eran odiados porque eran bastante deshonestos y explotaban a la gente cuando se trataba de impuestos, oprimían a la gente cuando se trataba de los impuestos. Ahora, por otro lado, tenemos a las prostitutas que, necesito decir más, no creo, ¿verdad? Así que estos dos eran los conversos o los prospectos de convertidos más improbables. Pero adivine qué, ellos se arrepintieron cuando escucharon el llamado de Juan el Bautista, un llamado hecho a Israel para arrepentirse. Y Jesús mismo dice que, contrario a los orgullosos, arrogantes, autoengañados, hipócritas, líderes religiosos que no sentían la necesidad de responder a la predicación de Juan, porque ellos pensaban que no necesitaban arrepentirse de nada, es decir, no veían su necesidad de perdón y por lo tanto no se arrepintieron y creyeron a Juan. Estos publicanos y estas prostitutas le creyeron, se arrepintieron y obedecieron a el mensaje de Juan. Como nos dice el versículo 32, solo imagine por un momento a nuestro Señor Jesús hablando a nuestra congregación en esta noche, diciéndonos que las prostitutas, que los traficantes de drogas, los drogadictos, los homosexuales, los ladrones, los pedófilos, etcétera, 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 están incluidos en el verdadero pueblo de Dios, mientras que algunos de nosotros que pensamos que estamos incluidos, terminaremos siendo excluidos. ¿Por qué? Porque como Jesús dice, estos oyeron el mensaje del Evangelio y respondieron en arrepentimiento y fe, reconociendo su necesidad de perdón, así que se arrepintieron y creyeron en el mensaje. En este caso de Juan el Bautista.
Bueno, hermanos, Mateo quiere que entendamos que aquellos que se arrepienten de sus pecados y creen en Jesús como su Señor y Salvador, no importa cuán marginados nos parezcan a nosotros, ¿verdad? Lo parezcan a nosotros, no importa cuán indignos ellos aparenten ser, cuando se arrepienten y creen en el mensaje del Evangelio, son perdonados y son justificados y son aceptados por la gracia de Dios. Sí, hermanos, la gracia de Dios es escandalosa. Y es escandalosa porque la gracia de Dios da la bienvenida a las personas más improbables. La gracia de Dios da la bienvenida a los marginados, a los despreciados, a los rechazados, y los hace parte del verdadero pueblo de Dios. Así que hay esperanza, escúcheme bien. Hay esperanza para los padres del hijo, de la hija rebelde, quien dice no, 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 no. Hay esperanza. Hay esperanza para la esposa casada con un incrédulo, quien continúa rechazando la fe de su esposa o de su esposo, según sea el caso. Hay esperanza para el hijo creyente de padres incrédulos. Hay esperanza de que esos padres que dicen no quiero nada con tu religión, pues terminen en algún momento como ese hijo, inicialmente diciendo no, pero al final obedeciendo al mensaje del Evangelio que demanda arrepentimiento y fe en Cristo. Hay esperanza, hermanos, hay esperanza, hermanas, para aún los más improbables. Hay esperanza porque la gracia de Dios puede cambiar a la persona más improbable de este mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Amados, hemos aprendido que ya que el verdadero Israel, el verdadero pueblo de Dios, ahora es hallado en aquellos que se arrepienten y creen en Jesús, debemos asegurarnos de que somos verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Y debemos asegurarnos, de hecho, porque algunos que piensan que están incluidos en el pueblo de Dios serán excluidos del reino de Dios. Esto es, aquellos que confían en su clamor de estar incluidos en el verdadero pueblo de Dios a pesar de su continua desobediencia a la palabra de Dios y, por supuesto, por su apariencia de religiosidad hipócrita externa. Aquellos que no ven su necesidad de arrepentimiento, su necesidad de gracia, su necesidad de Jesús. Aquellos que piensan que el perdón es para aquellos que son pecadores. Si este eres tú, si este es usted, arrepiéntase antes de que sea demasiado tarde. Arrepiéntase, porque aquellos que se arrepienten y creen en Él son incluidos en el pueblo de Dios. Pero recuerde, la base de todo esto es que el verdadero Israel, el verdadero israelita, es decir, nuestro Señor Jesús, el remanente fiel de Israel. La palabra de Dios nos dice que ese remanente fiel que era anunciado por los profetas redujo a uno, a Jesús, el único israelita justo, el único israelita obediente, el único israelita santo y puro. Este respondió a Juan el Bautista, respondió a su llamado de arrepentirse y ser bautizado, aunque él sí no tenía necesidad de arrepentirse, porque él no tenía pecado alguno. Sin embargo, él lo hizo de todos modos porque se identificó a sí mismo con su pueblo, y entonces estuvo dispuesto a ser bautizado en esa agua contaminada, si usted quiere, esa agua vil y ruin, esa agua donde pecadores habían sido bautizados, las prostitutas, los publicanos, todos los pecadores. Por supuesto, esto de manera simbólica. Él fue bautizado con esa agua sucia. ¿Y por qué? Porque él se identificó con su pueblo, y habiéndose identificado con su pueblo, él fue a la cruz. Y en la cruz, al estar cargando nuestros pecados,
Él fue excluido de la presencia de Dios para que usted y yo pudiéramos ser incluidos en el pueblo de Dios. Y entonces, ahí en la cruz, nuestro Señor Jesucristo, quien no conoció pecado, fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así que, amados hermanos, escuchemos la palabra. No creyente, ven a Jesús, ven quebrantado, ven necesitado, ven en arrepentimiento y recibe la gracia restauradora de Dios. Creyente, ven al mismo Jesús, ven para ser lavado y limpiado del orgullo que todavía existe en tu corazón. Ven y ser sanado de tu autoengaño. Ven para recibir la esperanza de que esos en tu vida que piensas que por su respuesta inicial nunca serán incluidos. Ven para que por la gracia de Dios puedas tú tener esperanza. Ven, por supuesto, tú que tienes un hijo, una esposa, un esposo, o que tienes padres, que tienes un amigo, que tienes alguien en tu vida que parecen ser los más improbables. Ven al Señor Jesús. Pero, amados hermanos, también escuchemos esto. Si su religión no es nada más que palabras, pero cero obediencia, si usted no piensa que está en necesidad de arrepentimiento, tiemble porque usted será excluido del reino de Dios. Pero si tú escuchas el mensaje del Evangelio y por la gracia de Dios eres capaz de ver tu necesidad de arrepentimiento y tu necesidad de Cristo, eres bienaventurado. Como Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si este es tu caso, eres bienaventurado. Porque al arrepentirte de tus pecados y al creer en Jesús, eres incluido en el verdadero pueblo de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Que Dios bendiga la exposición de su santísima palabra. Amén. Oremos en silencio. Amados hermanos, en otro tiempo estábamos excluidos de esta mesa, pero el Señor en su misericordia y en su gracia no solamente nos ha hecho parte de su pueblo, pero también nos permite sentarnos a su mesa. Venimos a esta mesa primero que nada para recordar lo que por la voluntad de Dios nuestro Señor Jesucristo, en obediencia al Padre, estuvo dispuesto a hacer para que usted y yo estuviéramos aquí esta noche. Estuvo dispuesto a ser excluido para que usted sea incluido. Venimos para recordar la obra de Cristo,
simbolizada por este pan y esta copa. Pero también venimos para recibir gracia. La gracia que Dios nos comunica a través de este sacramento cuando participamos con verdadera fe, para ser obedientes a su palabra. Así que, si usted es un pecador salvado por la gracia de Dios, que reconoce su necesidad de Jesucristo, si usted es un verdadero creyente en el Señor Jesucristo y es miembro en plena comunión de esta o de cualquier otra iglesia evangélica y está en buena relación con Dios y con su iglesia, venga a la mesa del Señor. Pero no venga si usted no es cristiano. No venga si usted no acepta el soberano señorío de Cristo en todas las áreas de su vida. No venga si no se arrepiente de sus pecados. No venga si usted no cree tener necesidad de arrepentimiento. No venga si usted está practicando un pecado en secreto o en público del cual no se quiere arrepentir. Pero si usted se arrepiente y cree en Cristo, y usted entonces reconoce su necesidad de Él, venga a la mesa del Señor. Si no eres creyente, si todavía no eres miembro de la iglesia, podemos platicar más al respecto. Estamos contentos que estés aquí. Simplemente te pedimos con toda humildad que pues dejes pasar esto, porque no tendrá ningún sentido a menos que tú tengas a Jesús como el Señor de tu vida. Vamos a orar para consagrar estos elementos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cuyo cuerpo y su sangre son representados por este pan y esta copa, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por este símbolo y sello del nuevo pacto. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque por tu voluntad en la cruz, al llevar nuestros pecados, fue excluido de tu presencia para que nosotros fuésemos incluidos en tu pueblo. Oh, Él fue contado con los pecadores para que nosotros seamos contados con los justos. Bendito sea tu nombre. Señor, te pedimos que des gracia a tu pueblo para que seamos obedientes a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, la noche en la cual nuestro Señor Jesús fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Y tomó la copa y dijo a sus discípulos: esto es la copa del nuevo pacto. Esto es la sangre que se derrama para la remisión de los pecados de muchos. Beban de ella todos, háganlo en memoria de mí. Es mi privilegio darles a ustedes estos elementos, repitiendo las mismas palabras del Señor Jesús. Tomen, coman, tomen, beban. Hagan esto en memoria de mí. Porque todas las veces que comemos de este pan y bebemos de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Amados hermanos, vamos a ponernos todos de pie y cantaremos mientras celebramos la comunión, y vengamos desde la primera banca así hasta el final.